Llevo 25 años como docente, mi labor principal es investigar en el área de cáncer bucal, por eso pues el tema que hoy nos trae es muy relacionado con esa enfermedad. También trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl, en la zona de Medellín y en el de centros especializados acá en Río Negro, en donde pertenecemos al equipo de trabajo que maneja estas lesiones, o sea, que maneja a los pacientes que tengan esta enfermedad. El equipo de trabajo está constituido por un grupo multidisciplinario, porque son enfermedades que desafortunadamente producen muchas alteraciones a nivel de la persona que los padece. No sé si en el auditorio hay alguna experiencia de familiares o personas que hayan presentado esta enfermedad, y pueden pues mirar que el tratamiento que se hace es muy complejo. Por eso desde ya la invitación que uno hace, así como se habla del cáncer de útero, cáncer de mama para las mujeres, para el hombre el cáncer de próstata, es también saber que existe una enfermedad que se llama cáncer bucal y que desafortunadamente por algunos pocos conocimientos que se tienen al respecto, tanto de la parte médica como de la parte odontológica, no hay un manejo adecuado, y los pacientes cuando ya se nos presentan en unos estados muy avanzados de la enfermedad. Y hay que decirlo pues así suene grotesco un poco, cuando ya uno los va a tratar es casi pues tratamientos que son desfigurantes, mutilantes, que dejan muchas secuelas, que dejan muchas alteraciones. Y según las investigaciones que tenemos, a los 5 años la mayoría de los pacientes han fallecido por esta enfermedad o por las complicaciones que de ellos derivan. Entonces, ¿qué es el llamado? El llamado es a tener un poquito de conocimiento sobre esta patología o sobre esta enfermedad y cuáles son las causas o los factores que condicionan a la aparición de ella. Es una enfermedad que ataca básicamente a personas de edad mayor. Después de los 50 años es donde más se ubica, no se da tanto en niños. Se da asociado a algunos factores que vamos a ir viendo a medida que se van dando dentro de la charla. Y cuando uno da una conferencia, uno acostumbrado como docente se pone a hablar y hablar y hablar, y a veces se vuelve un poco cansón. Y si el llamado es que si en el auditorio hay alguna pregunta relacionada con lo que uno está hablando, pues levanten la mano y yo les pregunto tranquilamente sin ningún problema. Estamos aquí para aprender un poco, para transmitirles un conocimiento de algo que llevamos mucho tiempo tratándolo y que no hemos ganado la batalla. Estamos perdiendo la batalla con el cáncer de boca porque no lo logramos detectar a tiempo. Y esa palabra es la que quiero que les quede a ustedes. Cómo detectar a tiempo esta enfermedad o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en el tiempo que llevamos laborando dentro del hospital, dentro de la universidad, lo que vemos y lo que nos sigue llegando aún son pacientes con una enfermedad muy avanzada que desafortunadamente los tratamientos que se hacen son tratamientos muy agresivos. Primera pregunta que uno haría: ¿el cáncer de boca es curable? Sí, es curable, no solamente el cáncer de boca, cualquier cáncer que dé en la persona. Hay que quitarnos de la cabeza esa asociación entre cáncer y muerte. Anteriormente no se contaban con tanta tecnología, con tantas ayudas de diagnóstico, con tanta observación clínica, con la posibilidad de acudir a centros especializados para que lo manejen. Hoy en día tenemos esos recursos. ¿Qué es lo que hay que tener? Un conocimiento de nuestro cuerpo, un conocimiento de las cosas normales que tenemos, cómo es la boca, cómo es la lengua, cómo son los labios, de qué color es el paladar, qué pasa con los dientes, si un diente se me cae, si tengo una úlcera que no me cicatriza o que no me sana fácilmente, ¿qué debo hacer? Entonces el llamado es eso, a conocer las cosas que son normales, y cuando se nos presenten alguna alteración, enseguida acudir a un médico, a un odontólogo, a un centro tratante para poder detectar en estadios tempranos una enfermedad. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que vemos en el común de los pacientes? ¿Qué es lo que vemos? Una observación tardía de las cosas.
me salió una bolita que yo creí que me la podía curar con agua de tomatera, con un desinflamatorio, que me mandaron un antibiótico, que el diente se me aflojó y me lo sacaron, y eso no, sino que me siguió creciendo. Y cuando ya dicen me siguió creciendo, es porque ya usted tiene una manzana, un limón de tamaño en la boca, una cosa demasiado grande. El cáncer crece todos los días. El cáncer es una enfermedad que va minando a la persona porque deriva su sustento del alimento que consume la persona. Y la célula que tiene, o sea, esa raíz que echa el cáncer, crece más rápido que las células normales. Entonces, por eso es que destruye a la persona, por eso es que destruye los tejidos que están alrededor de donde sale. Entonces, vamos a ir a ver, les pido el favor, van a ver unas fotos un poquito desagradables, pero es lo que nos llega a nosotros. Si a nosotros nos llega una cosa bonita, presentamos una cosa bonita. Pero si nos llega una cosa desagradable, tenemos que mostrarla para ilustrarlos a ustedes, para darle a ustedes las pautas de cómo vamos a prevenir o cómo vamos a ayudar a identificar en otras personas esta enfermedad. Yo pasaré por aquí. Bueno, estos son algunos aspectos de lo que uno ve cotidianamente, de dónde se deriva la enfermedad esta que vamos a llamar cáncer de boca. Procedencia. ¿Tiene que haber algo con la procedencia de que me dé más la enfermedad en unos pacientes o en unas personas que la otra? Sí. Nosotros hemos visto que la gente que viene de las áreas rurales, ahora pregunta uno, ¿será porque el del área rural tiene posibilidades o menos recursos para acudir a un centro médico? Puede ser. Pero las áreas rurales, desafortunadamente, son las que nos están arrojando el mayor número de pacientes. No quiere decir que de las zonas urbanas no se detecten. Nosotros en Medellín tenemos una casuística muy alta del cáncer de boca. ¿Por qué? Porque hay una alta contaminación ambiental. Hay muchas enfermedades que dan la posibilidad de que esto se desarrolle. Hay hábitos, como vemos acá. El trabajo, ¿qué me condiciona a mí como un factor externo el trabajo? La radiación solar, ustedes oyen las propagandas, protéjase del sol, utilice el bloqueador. Para las personas de raza blanca, que en esta área es muy frecuente encontrar personas de raza blanca, vamos a encontrar mucho cáncer en el labio, mucho cáncer en la piel. ¿Por qué? Por la susceptibilidad que tiene la raza blanca a no estar tan protegida de la radiación solar. Entonces, la persona que trabaja en el campo, la persona que trabaja expuesta al sol, la persona que diariamente, por su quehacer, tiene que asolearse, así por decirlo algo vulgarmente hablando, es una persona que tiene una susceptibilidad mayor de presentar esta enfermedad. ¿En dónde? En los labios. Y estos son algunos áreas del labio de un paciente afectado. Mire que la piel es blanca, entonces uno le ve cambios en la coloración del labio. El labio debe ser rosadito, debe ser liso, no debe tener grietas, no debe tener escamas, no debe tener áreas rojas, no debe tener áreas blancas. Eso no es un labio sano, este no es un labio sano, este es un labio alterado. Entonces, si yo identifico en un vecino o en un amigo que tiene una escoriación en un labio, por lo menos preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué te estás haciendo? Y una cosa muy importante es lo que le dije ahora, una cosa que no sana, que no cicatriza. ¿Cuántas personas de las que están aquí han tenido lo que le dicen vulgarmente fuegos? Los fuegos. Pero los fuegos yo sé que a la semana, a los 15 días, se me quita. Y de pronto por allá cuando se acuerda a los 3 o a los 6 meses que le dicen fue que se asoleó mucho, que le dio una fiebre, se le reactivó otra vez el fuego y le volvió a salir el fuego. Eso no es un cáncer, eso es un virus que está ahí metidito y que se reactiva cada vez en cuando. Entonces yo voy identificando, hombre, yo tengo esa enfermedad, no es. Pero si me sale una costra o un área roja, o una peladura, que eso yo le echo cosas y voy donde el médico y le sigo echando cosas y no se me cicatriza, eso no es algo bueno. Entonces tengo que acudir a un especialista. En este caso,
La odontología tiene especialistas que se llaman estomatólogos, cirujanos maxilofaciales, incluso los dermatólogos pueden ayudar a diagnosticar estas patologías en el labio. Los hábitos es quizá lo que condiciona a la salud de un individuo. O sea, casi que yo, mi salud la tengo organizada de acuerdo a los hábitos que tenga. Si yo tengo unos hábitos de buena higiene, de aseo, de cosas, voy a ser una persona que voy a estar íntegra, voy a estar sana, voy a estar limpia. Pero si no tengo unos buenos hábitos de higiene, en este caso pongamos el ejemplo de unos buenos hábitos de higiene de la boca, ¿qué me pasará en la boca? Los dientes se me pudren, se me caen. Que el desaseo en la boca puede producir cáncer de boca. Eso ya hay muchos estudios hoy en día y se dice que es un factor. Es un factor. Mire que no he dicho ocasiona, sino un factor. Y ahora les voy a explicar más adelante qué es un factor más otro factor. Y si yo tengo prótesis o uso las prótesis dental y no me las quito, sino me las dejo puestas, yo no sé por qué se acostumbraron a indicarle a la persona, póngase eso y ya, como si eso fuera ahí de por vida. No, las prótesis son un elemento que son transitorios. Es como si usted no se quitara los zapatos. ¿Qué le pasará a una persona que no se quite los zapatos? Enseguida le da una enfermedad, le dan hongos en los dedos, por no decir la palabra, ¿cierto? Imagínese eso en la boca. ¿Qué dará también? Hongos, infecciones, cosas así, desaseo. Entonces las prótesis hay que retirarlas también y observar qué hay debajo de ellas, que no esté cambiando de color la encía, que no me esté creciendo nada ahí debajo de la dentadura, porque eso también es una cosa que distrae mucho a los pacientes, que no se dan cuenta que hay debajo de las prótesis. Mire que eso es una cosa grande que le cubre gran parte de la boca. Los hábitos, es importante eso, y ahora van a ver qué hábitos son los que más se encuentran relacionados. La radiación, ya hablamos de la radiación solar. El medio ambiente. En las áreas rurales, les decía yo, vienen la mayor cantidad de pacientes. En las áreas rurales se consume mucho el alimento quemado con leña. Ese humo que desprende de los fogones de leña ocasiona alteraciones a nivel de las vías aéreas, de la respiración, de los pulmones y de la boca. Y ahí se le pega las personas que comen mucha comida asada o quemada, ¿cierto? En esta zona son muchos indicativos de que se come la arepa muy tostada y muy quemada. Ese negro que usted se está comiendo pegado a esa arepita de chocolo o pegado a esa arepita de maíz, eso es perjudicial para la salud, porque eso es como si usted estuviera comiendo carbón. Y se le puede desarrollar no solamente un cáncer de boca, sino un cáncer de estómago. Y en esta zona son muy altos los índices de cáncer de estómago por una mala alimentación, una costumbre, una cultura que cree que comiendo carbón eso es delicioso. Yo no sé qué tendrá de delicioso uno comerse una arepa quemada o una carne quemada, no sé, pero respeto eso. Pero uno lo tiene que decir que eso es un hábito malo, es una cultura mala, es un medio ambiente malo, que genera enfermedades. Entonces, mire que vamos viendo cositas que la estamos relacionando con nuestro quehacer. Entonces, ahí vemos. Los virus. Ahora hablábamos de los juegos. Los juegos son producidos por un virus que se llama el herpes. ¿Ese virus produce cáncer? No. Pero, si una persona tiene juegos a repetición y a eso tiene que se expone mucho al sol y si le suma a eso hábitos como los que vamos a ver, va un factor, más otro factor, más otro factor, más otro factor. O sea, va sumando, va comprando toda una lotería para desarrollar una enfermedad que se llama cáncer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar esos factores, disminuir esa posibilidad de la enfermedad mediante estas cosas que nosotros estamos haciendo continuamente. Y entonces la primera pregunta, o la segunda pregunta, ¿qué es lo que vamos a buscar en la boca? ¿Qué es lo que me dice a mí
que ya no es algo normal. Entonces, si ustedes ven que la lengua, hablo de la lengua y hablo del paladar, ¿por qué voy a hablar de la lengua y del paladar? Porque es el sitio en nuestro medio donde más se presenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el cáncer de lengua es el más común en nuestro medio. Después le sigue el cáncer de paladar, después le sigue el cáncer del suelo de la boca, después el de la orofaringe, después de las otras zonas. Y en último, casi que el del labio y el de la encía. Pero ¿por qué hay que hacer énfasis en la lengua? Porque la lengua es una cosa que tiene un sitio de predilección para que se desarrolle, que es en los bordecitos, o sea, en las zonas laterales o en las caras laterales de la lengua. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver esto. ¿Y en dónde? En personas con ciertos hábitos. Comencemos a enumerarlos. ¿Cuáles son? El tabaquismo. ¿Cuál es el hábito del tabaquismo? El fumar. En nuestro medio, el fumar es de alta incidencia. Y el 70 al 80% de los pacientes que nos llegan a consultar con cáncer de boca son fumadores. Entonces ahí hay un factor desencadenante más de las otras cosas que se le han dicho. Un factor desencadenante más es el tabaquismo. Y no solo para el cáncer de boca, sino para el de laringe, faringe, etc. Tabaco es igual a cáncer en más de un 70% de los casos en nuestro medio. ¿A qué debemos buscar entonces? Áreas rojas, áreas blancas, que incluso no duelen. Pero es que no me duele. Esa es la respuesta que nos dan muchos pacientes. Hombre, pero si usted tiene una persona que se vea esto en el dorso de la lengua o en la cara superior de la lengua, que es donde están las papilitas rosaditas esas que nos sirven para degustar los alimentos, porque ahí están lo que se llaman las papilas gustativas, y se cambia eso por una superficie de esta que no es agradable. Y no se va a dar cuenta que ya eso es otra cosa. Entonces es lo que uno dice, la cultura del no consultar o de que el creer que eso es una cosa transitoria o con un enjuague, como le dicen a uno también, no es que con enjuagues de tal cosa eso se me va a desaparecer, o tomándome las pastillitas tal me va a desaparecer. No, si eso no desaparece, usted tiene que consultar porque esto es otra cosa lo que se le está presentando. Un paladar en esta forma. Yo a esta persona le voy a preguntar si fuma. Si cuando me habla es como si yo hueliera un cenicero. O sea, su boca es un cenicero. Entonces, mire, no tiene ni una caries. Ese paciente no le va a dar ni una caries. ¿Por qué? Porque el tabaco mata hasta la caries, hasta lo que produce la caries. Vea, entonces, ¿pero qué pasa? El desaseo, las lesiones negras que usted ven aquí, que es la quemadura del tabaco, las lesiones blancas y rojas, que es la inflamación crónica. Se dice que más de 1.400 sustancias de la combustión del tabaco pueden ser cancerígenas. Imagínese todo eso, todo lo que uno está haciendo con el tabaquismo. Y el tabaquismo es un problema cultural. ¿Por qué fumas? A veces uno le pregunta a las personas, ¿tú por qué fumas? No, porque mi tío fumaba, o mi tía fumaba, o mi mamá fumaba, o mi primo fumaba, o mi papá fumaba. O sea, no hay una conciencia estricta de que ese hábito sea relacionado con algo, sino a veces por intuiciones. ¿Por qué? Porque vio al otro. ¿Usted por qué fuma? Es que cuando me tomo el aguardientico me dan ganas de fumar. O que cuando me tomo el cafecito me dan ganas de fumar. Argumentos. Todos tenemos un argumento. Entonces, si va a ser cuando uno dice que a una persona se le puede desarrollar un cáncer a partir del tabaquismo, lo vamos ahí viendo. O sea, entre más estímulos irritativos crónicos y hasta más temprano ha comenzado la persona a fumar, mayor es la susceptibilidad de que le aparezca esta enfermedad. Entonces, primer sitio donde vamos a buscar es la lengua. Segundo sitio, paladar. Tercer sitio, los cachetes, diría uno, de la parte de adentro. Cuarto, el suelo de la boca, el labio y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, este señor y este señor, ¿qué tuvieron que hacer para que se desarrollara esa enfermedad? Sí, porque hay que hacer algo, porque es que el cáncer no aparece solamente ni aparece espontáneamente. Todavía
no se ha detectado qué es lo que hace que la espontaneidad aparezca en una enfermedad. Hay factores que pueden ser de afuera y factores de adentro. Estamos hablando de los primeros factores de afuera, de lo que viene, de los hábitos, de la cultura, de la procedencia del trabajo, hasta de la forma de alimentarme. Todo eso es de afuera, porque es adquirido, no es mío, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo comenzó esto? ¿Esto comenzaría así en ese tamaño? ¿O en este? ¿O cuando la persona abre la boca ya es una masa? Mire que ya no tiene ni dientes, no tiene forma, no tiene razón. Este paciente que comenzó a consultar porque se le caían los dientes de esa zona. Entonces se le iban cayendo los dientes y listo. Y no pasaba nada. Él creía que eso era común. Él creía que eso era asociado a la enfermedad esa que le dicen piorrea, que es la pérdida de los dientes, una enfermedad periodontal. Era un paciente fumador y además acompañaba el hábito de fumar con alcohol. O sea, tenía 2 boletas ahí, ¿cierto? 2 boletas. Fuera de esas 2 boletas del hábito de fumar y el alcohol, ¿qué más se le ve a uno aquí? ¿Tenía buen aseo en la boca? No tenía un buen aseo en la boca. Entonces tenía una boca desasiada. Y estas personas, culturalmente, cuando son muy dedicadas al alcohol, al tabaco, al desaseo, no consultan donde el médico. ¿Por qué? Porque les da pena. ¿O porque creen que con un buche de alcohol van a matar los microorganismos que le están produciendo una infección? En su cabeza estos pacientes creían que tenían una infección. Y como mucha gente dice que el alcohol mata hasta los bichos, hasta las lombrices, ahí tiene la respuesta. Eso fue acumulando una cosa, acumulando la otra y desarrolló este tipo de tumores. Eso no es del año 50, ni del año 60, ni del año 70, eso es del año pasado. Esto es lo que nos está llegando a nosotros. ¿Y cómo hace uno como cirujano para operar a un paciente de esto? Mutilarlo. Tiene que quitarle grandes áreas de tejido, quitar parte de la lengua, de la mandíbula, de los dientes, del paladar, y quedan defectos. Vea, ¿usted cree que eso es bonito? Quedaron con un defecto ahí, o respirar por un huequito que se denomina traqueostomía, porque el tumor ha invadido los tejidos de allá adentro. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegaron esas personas a tener una enfermedad tan agresiva en un momento determinado que ya la ciencia médica se ve en un punto y le dice, no hay forma de ayudarlo? Únicamente le vamos a manejar el dolor o las cosas que le están causando, como el dolor, la limitación física, la falta de alimento. Entonces, estos pacientes no pueden comer por la boca, hay que hacerle con unas sondas para que se alimenten a través de sondas, o abrirle un rotico por aquí al lado del estómago que se llama gastrostomía. Entonces, mire que el deterioro que ocasiona esta enfermedad es muy grande. Y uno dice, ¿se enfermó este paciente? No, se enfermó la familia. Porque ustedes nunca van a ver un paciente con cáncer solo. Va el primo, el hermano, la mamá, el tío, el vecino, el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque Pedro tiene cáncer, Pedro se va a morir. Entonces lo voy a acompañar en sus últimos días. Esa es la cultura del pensar que los tratamientos de estas enfermedades no se pueden hacer. Sí se pueden hacer. ¿Cuándo? En etapas tempranas. Pero ya aquí, desafortunadamente, son cosas demasiado grandes que uno lo que hace es paliar, ayudar a un mejor vivir hasta donde Dios pueda. Hasta donde Dios pueda. ¿Por qué? Porque milagros nosotros como médicos no hacemos, ayudamos a las personas a mejorar su calidad de vida, pero muchas veces esas enfermedades nos ganan la batalla y los pacientes se enferman y mueren. Cuando una persona, les decía ahora, comienza a fumar temprano, es como si eso se fumara si usted lo suma 10 años fumando, es como si hubiera fumado todo eso. Entonces, ¿qué le pasará a una persona que él lo hace por un deporte? Él lo hace para que le tomen fotos. ¿Qué le pasará a un individuo de eso? Todos los tóxicos que se producen o se derivan de la combustión de ese tabaco se le van a quedar pegados ahí en ese paladar o en esa lengua.
se le van a ir adentro del organismo. ¿Qué le van a ocasionar? Una enfermedad irremediablemente. Si una persona toma aguardiente todos los días, si una persona cada 8 días se tiene que empacar media de aguardiente, ¿qué hace el alcohol? Deshidrata a la persona. Por eso es el guayabo, porque se deshidrata. ¿Qué hace la deshidratación? Aumenta las posibilidades de que entren enfermedades en ese organismo. Ahora, no quiero decir que si yo voy a tomar tengo que estar tomando agua. No sería justo decir eso, pero eso sería una manera de no permitir que le ocasione el alcohol tantos daños. Si usted va a fumarse un cigarrillo o un tabaco, hágase su buen aseo y no haga 20 tabacos en un día o 20 cigarrillos en el día, porque eso aumenta el tiempo de exposición. Es como si usted tuviera una mecha prendida ahí todo el día. 700 gramos de temperatura a veces alcanzan la combustión del humo de un tabaco. Eso mire cómo quema y produce toda esa cantidad de daño fuera de las enfermedades. Y si yo comienzo temprano, estos no son fotos montadas, estos son fotos de vivencias, de personas del área rural que uno encuentra fumando, mire el tamaño de esos tabacos que se llaman así, tabacos del área rural. Y uno les pregunta a las mamás, y la mamá es fumadora, y uno les pregunta a las mamás, ¿por qué tus hijas fuman? Se entretienen, mientras la mamá desarrolla una labor, entretiene a las hijas fumando para que la dejen hacer su actividad. Y como el papá no está en la casa, no se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Una niña de esto a los 20 años, 30 años, tiene una susceptibilidad de presentar una enfermedad en la boca altísima, mucho más que otra. Y ahora si usted me dice que a eso le sumo que no son personas que tienen una buena alimentación, un buen control de higiene, ¿qué pasó ahí? Está sumándole otro evento, está sumándole otro factor. O sea, estoy condicionando mi cuerpo a que presente una enfermedad. Si yo todos los días consumo altas cantidades de azúcar, ¿qué hace el páncreas un día? Se le olvida producir la sustancia que inhibe la conducción del azúcar. Entonces, ¿qué me vuelvo? Diabético. Entonces, todo eso pasa. Si yo como chicharrón, ¿qué pasa? Un día el corazón se obstruye. ¿Por qué? Porque se taponaron las arterias de tanta grasa que he comido. O sea, yo también puedo condicionar mi cuerpo a mis hábitos y a mi forma de hacer y actuar. Entonces, si estos hábitos, en una persona de esta que tiene cierta edad, uno le encuentra que ya tiene lesiones asociadas a ese tabaco. ¿Cuáles son? Rojas, blancas, úlceras, todas las que usted quiera. ¿Por qué? Porque se ha acumulado en el tiempo todo ese efecto irritativo. Es como si tuviera un chuzo ahí en el talón que todos los días te está haciendo un rotico, tin, 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 tin. ¿Qué haces tú con ese zapato? Lo botas. Tú no te vas a seguir poniendo ese zapato que tiene un clavo ahí que te chuza el talón. Tú lo quitas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo? Protegerlo. Quitarle estos hábitos que son lesivos y que ya voy entendiendo qué es lo que pasa si lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque produce cáncer. Y eso no es invento mío. Todas las mediciones que se dan hoy en las investigaciones son esas. Entre mayor aumenta el consumo, mayor aumenta el riesgo. Y el 70 al 80% de los pacientes que nos llegan a nuestra consulta son fumadores. Entonces, no hay una forma de decir al hábito, detengámoslo. Todos conocen a ese señor, al Dr. House, ¿sí? El de la película que a veces fastidia porque es muy grosero, trata mal a los pacientes y todo lo demás. ¿Cuál es la teoría del Dr. House? ¿Cuál es la teoría del Dr. House? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un médico? ¿Cuándo fue? Yo, hará por ahí 3 meses. 3 meses. ¿Y a dónde un odontólogo? También 3 meses. Póngale así, póngale así. Una pregunta no para ella, sino para todos. Nosotros le decimos todo al médico cuando vamos, me duele aquí el estómago. ¿Le decimos todo? No. Ni le da tiempo porque la GPS le dice son 15 minutos. 1, exacto. 1. Ok, pero no le echemos toda la culpa a la GPS.
No le echemos toda la culpa a la EPS, ¿cierto? ¿Cuánto hace que te duele? Entonces dice, no, eso fue esta mañana. ¿Qué pasa ahí? El médico, como dice usted, nada más tiene 15 minutos para atenderlo. Y entonces, un dolor de esta mañana, lo primero que yo pienso que es, ¿qué comió, señora? No, me comí un quesito en la arepa. El queso estaba malo, eso es una indigestión. ¿Cierto? Mire cómo sale el mal diagnóstico. ¿Quiénes somos los responsables del mal diagnóstico? ¿Nosotros como médicos? No. El paciente. El paciente. Porque el paciente camufla la enfermedad. Y entonces tiene uno que estar, oye, ¿y cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Ahí queda. Y hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay muchas infecciones de transmisión sexual, pero nosotros las camuflamos, ¿cierto? Hay muchos hábitos que no decimos. Hay muchos hábitos. No, es que yo le aumento un poquito más la sal a la carne porque me gusta la carnecita salada, o a la arepita le echo más mantequilla. Señora, ¿de cuándo hace que usted le salió esa bolita ahí? Yo me di cuenta ayer, me di cuenta. Y el vecino veía que le estaba creciendo esa pepa hacía 2 meses. Ve, doña Ana tiene una bola. ¿No le has visto la bola que tiene ahí? Pero ella, cuando fue a donde el médico, le dijo, ayer. ¿Qué es lo primero que piensa el médico? ¿Qué es lo más común que le salga un ganglio a uno en el cuello? Una infección. Entonces coge y le manda un paquete de antibióticos. Doña Ana se va para la casa, se toma el paquete de antibióticos. ¿Qué hago yo? No ven todo esto que está aquí, ¿cierto? Es la caneca de la basura. ¿Qué es lo que hice yo como médico y qué es lo que yo hice como paciente? Echarle eso a la caneca de la basura, enriquecer al de la farmacia y no hice nada más. ¿Y qué hice yo como médico? Di un diagnóstico. ¿Y ese diagnóstico estaba bueno? No. ¿Por qué? Porque al que yo le estoy preguntando no me dice la verdad. ¿Cuánto hace que tomas? ¿Cuánto hace que tomas? Di. No soy el médico, dime, toda la vida, ¿cierto? Pero entonces va con un dolor aquí a nivel del flanco derecho y de pronto uno sospecha que es una hepatitis, pero el tipo le dice, ¿y cuánto hace que tú me das? No, yo de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando es cuando. Hace 40 años, hace 50 años, hace 10 años, hace 5 o hace un día. Entonces eso es lo que cambia los diagnósticos. Entonces House dice, nos miente, por eso no hay que creerle. Por eso hay que preguntarle otras cosas. ¿Sí? Por eso seamos honestos cuando vamos a la consulta. ¿Tenemos cuántos minutos? 15 minutos o 20 minutos. Y hay algunos médicos. ¿Cómo te llamas? La mayoría. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Le cambia su razón. Buenos días, doctor. Porque también ese lleva ahí 4 horas, 5 horas viendo y oyendo y diciendo las mismas historias. O aquellos que van a consulta para que le den la incapacidad. Es que tengo un dolor, que no puedo caminar. Y lo ve uno a media cuadra corriendo. ¿Qué hizo ese tipo? Echar mentiras. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar una enfermedad si no conocemos los síntomas? Si no conocemos los hábitos. Si no conocemos las cosas que hace el otro. Tenemos que ser honestos en eso. En esos 15 minutos, en esos 20 minutos tenemos que decir lo que es. Doctor, yo hace 3 meses que en mis deposiciones me veo que tengo sangre ahí. No es de ayer. Un médico me dice, oiga, usted está sangrando desde hace 3 meses. Sí, y he perdido peso. Vea, le suma otra cosa. ¿Eso es normal en una persona? No. ¿Cierto que no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer en el tiempo de las cosas. Lengua, primer sitio de referencia. Por eso les decía, ¿se puede curar el cáncer de la boca? Sí. Mediante la cirugía. Los cirujanos de cabeza y cuello, los maxilofaciales, podemos operar a estos pacientes cuando están chiquitos.
Cuando esto sea una peladurita, cositas pequeñas que uno las puede operar fácilmente. Y así puede uno aliviar a los pacientes. Pero vea esto, todo el paladar, ya hay que tumbar todo el paladar. ¿Y cómo comenzó eso? Con una ulcerita o con una cosita roja. Señores, hay que decir la verdad. ¿Será esto normal? Encontrarme yo como el paladar lleno de algodón o esta peladura aquí. Buscarnos y conocer las cosas que no son y decirle al médico, eso lo tengo hace 6 meses. Eso no es de ayer, eso es un efecto acumulativo, un factor más otro factor más otro factor. Entonces, en suma, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? En general, no solamente el de boca, la suma de muchos factores que tiene la persona con el hábito, con la cultura, con la alimentación, con la procedencia, con el trabajo, que va desarrollando en su entorno orgánico. ¿Que hay muchos cánceres que son genéticos? Sí. Que la mamá murió de cáncer de mama, que la tía murió de cáncer de mama, trin, eso es genética. Hay una predisposición, pero no todos deben morir de cáncer de mama. Entonces, hay que también tener un poquito de salvedad. Este es el suelo de la boca, hay que buscar debajo de la lengua, levantar la lengua. ¿Cuántos minutos me quedan? Que me están haciendo señas. 5 minutos. 5 minutos, bueno. Debajo de la lengua, mirémonos debajo de la lengua. Hay 2 ampolleticas que echan la saliva, eso es normal. Pero si yo tengo una cosa blanca o una cosa roja que no me desprende, eso es otra cosa. No se me quita. Yo tengo una cáscara de una peladura y le hago así, se me arranca. Pero de estas lesiones le hago así y no pasa nada. Y le repito, no duele. Ah, es que usted, ¿por qué no vino antes? No me dolía, doctor. Y entonces tengo que consultar. ¿Cuándo? Cuando duele. ¿Y cuando duele es cuando qué? Cuando ya está muy grande, cuando ya no puedo masticar, cuando no me puedo acomodar la dentadura, cuando el diente se me aflojó y se me cayó. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Cuántas personas tienen carro o moto en este auditorio? O familiares que tengan carro o moto. Todo el mundo. ¿Tienes carro, cierto? No, familiar. ¿Qué tiene? Moto. Dime tú una cosa, ¿cuándo ese familiar tuyo saca el carro con una llanta pinchada? ¿O quién saca un carro con una llanta pinchada? Nadie. ¿Por qué? Porque no anda, ¿cierto? No anda. Pero entonces yo tengo una peladura en la lengua, la veo ahí y me voy. O tengo en el labio una peladura, no me duele, y me voy. No pasa nada. ¿Se me cayó el diente? No pasó nada. Y sigo andando. Hombre, nuestro carro, este es nuestro carro. Si me traquea alguna cosa, acuda donde el mecánico, que es el médico. No lo deje avanzar. A usted le dicen en un carro, 6.000 kilómetros para cambio de aceite, ¿le vas a meter 7.000? No, le mete los 6.000 kilómetros, a 6.000 kilómetros rayadito va. Cada 6 meses debe hacerse un chequeo, una citología foliativa para las mujeres, después de los 40 años el antígeno prostático para los hombres, la revisión de la mamografía para las mujeres, y en la boca, nadie mira la boca. ¿Por qué? Eso no existe. Usted encuentra estudios hoy en día del ENSAP a nivel nacional, y le dicen que el cáncer de boca no existe caso. Pero mata gente, mata toda la que usted quiera. ¿Por qué? Porque se va a los restos del organismo, se disemina para otras partes del organismo y produce la desfiguración y la muerte de las personas. Entonces hay que detenerla, ¿a dónde? A tiempo. ¿Labios serán normales esos labios? Ustedes le darían un pico a una persona, ni por WhatsApp, ¿cierto? Ni en WhatsApp. O con estas cosas, aquí, al ladito de lo que se llama la comisura, hay que revisarla, mire esto, y mire esta cosa. ¿Eso será normal? Eso no es normal. Y si yo cojo y trato de despegármela, tampoco es normal. ¿Por qué? Porque no se me cae, ya eso está incrustado ahí. Entonces esas son lesiones que etapa temprana la podemos detectar. ¿Esta encía será normal? ¿Estas líneas blancas serán normal? ¿Este color rojo será normal? No es normal. Entonces, lo que no es normal,
debo identificarlo y llevar así la consulta donde el médico para que a uno le digan qué tiene. Es que el médico es el que le tiene que decir qué tiene, pero ¿quién le dice realmente lo que tiene? Ustedes. Eso me empezó hace 3 meses, yo me comencé a hacer esta cosa, no me sirvió y estoy aquí, doctor, porque no sé qué es eso. Me preocupa. Enfermedades como el lupus también pueden desarrollar la persona cáncer. El lupus, fuera de eso, la persona se enrojece mucho, el sol le fastidia en la piel y en todo eso, y eso aumenta la radiación y puede producir la producción. Anteriormente había mucha sífilis, han desaparecido, pero volvió a aparecer otra vez. Entonces la sífilis también puede ayudar a que se desarrollen cánceres en la boca. Los hongos, muy comunes. En la boca da una enfermedad que se llama candidiasis. Y lo mismo que en la vagina de las mujeres, o sea, son 2 campos muy parecidos. ¿Por qué? Porque hay humedad. Donde hay humedad hay susceptibilidad de que haya hongos. ¿A quién le da el hongo? Al que presenta una susceptibilidad. Prótesis viejas, prótesis desadaptadas, enfermedades, mucho uso de antibiótico, da eso en la boca. Y eso en la boca es como si usted fumara. O sea, ese hongo produce una sustancia que es idéntica a lo que los pacientes fuman, a la nicotina. Ese es un evento que también hay que tener cuidado. Vea, esta lengua será normal. Con estas úlceras, este reborde del maxilar, estas lesiones, no es un afta común. ¿Cuántas personas han tenido afta o lo que le llaman peladuras en la boca? Desde la juventud le dicen, me sale la peladura, pero ¿me dura cuánto? ¿Cuánto me dura? 1 semana, 2 semanas, me enjuago con piedra lumbre, me echo no sé qué cosa, o compro tal cosa, y se me quita, me desaparece. Pero una úlcera de cáncer no desaparece, así se eche lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya es una patología mala, rara. Vea esos paladares, con dientes, sin dientes, dañados totalmente por el hábito de fumar. ¿Sí? Hábito de fumar. Y los colores se ven muy feos. La lengua, vea todas esas lenguas. Lenguas bipedinas también, ¿no? Lengua. Los cachetes, hay que revisarse los cachetes deben ser lisos. No tienen que tener rugosidades, ni alteraciones, ni nódulos, ni úlceras, ni doler cuando uno se los toca. Así como se tocan las mujeres las mamas, para hacerle el autoexamen, también debe revisar de todo el mundo en un espejo cómo tengo yo la boca. Y si tengo algún vicio o un hábito, tabaco, alcohol, o como cosas muy quemadas y todas estas situaciones, hay que trabajar. Estas son algunas de las cosas que tenemos los médicos para detectar cuando está chiquitico, que es una facilidad para tratarlo. Si yo lo encuentro entre más pequeño, mejor le hago la cirugía, más rápido sale, no se me deforma tanto el paciente, lo puedo curar, lo puedo curar. Si lo encontramos así, ojalá todos vinieran así, que sería la mejor forma, lo que se denomina la prevención de una enfermedad, aunque haya empezado ahí. Así empezó, con una celulita. Pero tiene el paciente un hábito y una predisposición. Y si yo logro detectar eso, cuando comenzó a presentar los primeros cambios, es lo mejor para la salud bucal de todas las personas. Eso es el mensaje que yo quisiera darle y no encontrar estas cosas que son feas. Es un pobre joven, mire, con una masa tan grande, tiene uno que operarlo, pues, allá aquí está operado, restaurado y todas las demás cosas, para entender también que una de las funciones de uno como cirujano no es quitarle la enfermedad, sino devolverle la función, la estética, las cosas agradables a esa persona y devolverlo a la sociedad, porque una persona deforme no quiere salir a la calle. Una persona deforme se siente mal, ya no es normal. Entonces psicológicamente y afectivamente se siente desplazado. Entonces se relega un poco. Eso es lo que yo quería transmitir.